Bien, bienvenidos a todos los presentes a este espacio, a su espacio. Por acá, como de costumbre, los lunes, eh, sobre temas de psicobiocodificación. ¿Cómo estaba? Se metió a la casa, olió todo y aquí mismo. Recordamos mantener los micrófonos cerrados, por favor. Ya se está grabando. El tema de hoy va encaminado a ese ciclo de enfermedad y sanación. Ajá. Bien, cómo el ser humano pasa de un estado normal a un estado enfermo y después eh, de forma natural debiéramos de sanar. La enfermedad en la vida real es un proceso normal en los seres humanos que siempre y cuando estemos de forma equilibrada todo, pasaremos por el proceso de forma natural. Sin embargo, vemos que muchas veces hay enfermedades que, bueno, que existen, que serían las enfermedades crónicas, que son aquellas enfermedades que se mantienen en el tiempo, que muchas de ellas para la medicina no hay la posibilidad de una cura. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Bien, para seguir guiándonos desde acá, desde lo que tenemos por acá para compartirles a ustedes. Al final tendremos a alguien por acá que nos va a acompañar. Desde aquí estaremos trabajando un poco la parte práctica con la persona. Ya nos informó que está llegando. Entonces, desde acá, desde la Escuela de Psicobiocodificación, queremos compartir con ustedes una clase, bueno, gratuita, que está muy relacionada con la fase de sanación. Por ejemplo, los seres humanos podemos estar en total equilibrio. Un día, por una situación X, entramos en enfermedades y normalmente debemos de pasar. Vamos a ver desde el punto de vista de la psicobiocodificación y hablaremos un poquito de esto. Vamos a comenzar a hablar desde orígenes y desarrollo de la psicobiocodificación. Bien, el origen de la psicobiocodificación tiene sus bases, bueno, por lo menos en Cuba, con la parte de la biodescodificación biológica, que veremos cuáles fueron esa línea, pues donde llega a Cuba, en breve, con toda la corriente que hay de la biodescodificación, donde nos habla esa relación psiqui-cerebro-órgano, descrita por el queridísimo doctor Hammer. También tuvimos en Cuba la oportunidad de acercarnos a la enseñanza de Hammer, es decir, ya fuera de la biodescodificación, puramente con el doctor Hammer. Por lo tanto, las bases de ahí de la psicobiocodificación, una de las bases son esa parte de esa medicina biológica del doctor Hammer. Vamos a ver que las dimensiones del ser humano, tenemos una dimensión biológica, somos seres biológicos, tenemos la dimensión de la conciencia del pensamiento y tenemos esa conciencia espiritual. Nosotros nos movemos en esas dimensiones y eso es lo que se llama un ser completo, ¿no? Un ser completo es aquel ser que bien se mueve en esas dimensiones, que sabe que forma parte de las tres dimensiones y que mantiene desde la conciencia del pensamiento una unidad. Tenemos que tener claro la parte esta de la conciencia del pensamiento, a que cuando hablamos de la conciencia del pensamiento, ¿a qué nos referimos? Tan simple y llanamente es la capacidad de pensar en el otro como te gustaría que esa persona pensara en ti.
El ser humano hoy vemos que tenemos muchos pensamientos que no son de unidad, que son de separaciones, que es el pensamiento dual, bueno y malo. Y de ahí comenzamos nosotros a dividirnos. Y como bien un día dijo un gran maestro donde estábamos, yo estaba presente y teníamos un debate de energías negativas, positivas, brujería, malas intenciones y todo eso, y él se acercó y nos hizo un comentario. La energía es una sola. Energía es una sola. Nosotros somos los que a través de una forma o de la otra le damos una connotación diferente a esa energía. Es decir, la llevamos hacia un lugar o hacia el otro. Bien, entonces eso se llama un pensamiento de unidad. Si vemos, por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, la similitud a la conciencia es la luz, no la oscuridad. La oscuridad no forma parte de esa conciencia, pero sabemos que reconocer ese punto negro dentro de la conciencia es fundamental. Y cuando vemos la luz, estaríamos viendo, por ejemplo, que para que se produzca la luz eléctrica o esa luz, disfrutar de esa luz nosotros, deben de existir un cable positivo y un cable negativo en la mayoría de las veces, no sé que sea una luz, en este caso, pudiéramos decir 220. Pero entender que desde la conciencia es entrar en esa unidad y no entrar en ese pensamiento de separación. Eso es muy importante que deberíamos de tener en cuenta. Cuando hablamos, por ejemplo, un pensamiento de aquí de una reflexión o pensamiento de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda fue un yogi que llegó a los Estados Unidos y dice así, la espiritualidad es un estado interior del ser. Es un estado interno de nosotros. Un estado interno que por supuesto hay que desarrollar, ¿no? Precisamente porque desde nuestros pensamientos nos hemos separado de esa espiritualidad. Un estado del ser que se haya profundamente encerrado en el interior de todo ser humano y que solo puede alcanzarse mediante el esfuerzo personal y la mayor autodisciplina. Es algo que es uno de los pensamientos de Yogananda que nos dejó Hipócrates. Nos dice algo, por otra parte, el gran padre de la medicina. Toda enfermedad es curable, mas todos los enfermos no se curan. Eso es muy importante, tenerlo presente. Bien, cuando hablamos o pensamos de enfermedad, ¿no? Muchas personas me dicen, ¿esto se puede curar? Y yo siempre les respondo con esta misma frase. Todo es curable, mas todos los enfermos no se curan. Y eso es algo que hay que sentarse y entender esa frase de Hipócrates para poder nosotros, ¿no? Llegar a lo que seríamos un puerto adecuado a la hora de tratar o abordar un tema con nuestros pacientes. Culturas ancestrales, inca y en este caso los queros. Nos hablan en este camino de ese proceso de reestructuración del pensamiento. En este proceso de reestructuración del pensamiento, nos hablan de que debemos en este camino salir de forma inmediata, lo más rápido posible, de ese triángulo dramático en el que vive el ser humano, que se llama víctima, verdugo y salvador. Vamos, donde a partir de que sacamos de ese triángulo podemos ir desarrollando en nosotros esa capacidad del observador o el guerrero, la parte sacerdotal que hay en nosotros y esa capacidad del mago o de los procesos de manifestación. Dentro de ellos nos comparten esos códigos andinos. Uno de ellos es el Kausai,
Y hablando de causai nos permite acceder a una dimensión que la hemos tenido perdida, que es esa dimensión espiritual, partiendo desde esa forma de pensamiento, desde la reestructuración del pensamiento, que todo aquello que existe, que todo aquello que yo veo, debo reconocer que existe también en otro plano. Que todo ser humano existe también, que yo debo de existir o reconocer mi existencia. Bien, y eso es algo que ellos enfatizan mucho en este primer código, que el primer código nos va a permitir entrar en el mundo ese espiritual, pero también debemos de saber que al entrar en ese mundo nosotros le debemos un respeto y debemos de ponernos al servicio de. Es muy importante entrar en esa dimensión, que es una dimensión que nos va a permitir poder acceder a eso que todo el ser humano intenta reconocer. Nos habla de dos códigos más también, que es Yankai y Angie. Este código nos va a permitir interactuar con los elementos de la naturaleza y uno de ellos es el elemento tierra. Nos enseña que la única forma de que algo se mantenga o se manifieste, porque vamos a ver una pregunta de una de las alumnas de los diplomados cuando ella pide cómo yo puedo sostener esto. Yankai y Angie, los dos unidos nos va a permitir sostener las cosas. Porque a través de este código hacemos como un registro, es como si tú fueras a registrar una marca, pero en este caso este registro es a nivel de las fuerzas de la naturaleza. Nos habla de los procesos de iniciación. De aquí les voy a compartir también algunos temas, porque es muy importante entender de qué habla o de qué hablamos en la escuela de los procesos de iniciación. En la escuela, bueno, también tomamos desde esa cultura inca. Y ese proceso de iniciación específicamente habla de un proceso, donde el ser humano, bueno, todos tenemos códigos genéticos, unos códigos que estamos atados a ellos, que es la historia que traemos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestra cultura. Tenemos esos códigos, pero esos códigos, una de las cosas que le impide al ser humano es la libertad. Bien, ser libre. Eso nos va a impedir poder entrar a esas dimensiones. Y hay aquí una frase de Rudolf Steiner que les quiero compartir, que hoy la estuve mirando en esa búsqueda para, bueno, poder compartir con ustedes cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, aquí dice, la naturaleza hace del hombre un ser natural. La sociedad hace del hombre un ser social. Solo el hombre es capaz de hacer de sí mismo un ser libre. Eso es muy importante porque pensamos que la libertad nos la va a dar alguien más. No, la libertad te la vas a dar tú. Ser un social, si tú nunca sales de tu casa y no te interactúas con los seres humanos, nunca serás un ser social. Cuando sales tendrás miedo a hacer una pregunta, te dará pena. Bien, la observación de la naturaleza nos va a permitir ser un ser natural, pero la libertad de cada uno de nosotros solamente se adquiere desde nosotros mismos, desde esa parte interior, y es muy importante tener esta parte bien clara, ¿no es verdad? Porque siempre pensamos que es el otro. Entonces, la iniciación nos va a permitir, en el momento que nos iniciamos, va a través de ese proceso de calor o el proceso de frío, porque vamos a ver
a través de los rituales, ¿no es verdad? Nos va a permitir que esos viejos códigos mueran en nosotros. De todas maneras, nosotros todos los días, de forma natural, se mueren células en nosotros. Lo único que aquí, a través de rituales y ceremonias, van a permitir que esas células mueran más rápidamente. Y por supuesto, la nueva célula comience el proceso de renacimiento. Y también en esos rituales usamos el uso de plantas sagradas, en este caso, la planta de elección desde acá de la escuela es la planta sagrada del tabaco, teniendo presente que nuestros ancestros usaron esta planta como planta medicinal. Y un proceso que sí se hace a través de todo ese proceso de iniciación es vivir la muerte en vida. Sabemos de conocimiento, por ejemplo, que traemos todos de una forma o de otra, que para que algo nuevo aparezca tienen que morir cosas. Como dicen, tenemos que hacer procesos de transformaciones, morir. Bien, y en ese proceso de vivir la muerte en vida, que si es a través de esos rituales, alcanzamos otros estados de conciencia y comenzamos a salir de forma acelerada de ese famoso triángulo dramático que muchos seres humanos hoy están inmersos en él. Por ejemplo, el triángulo dramático, aquí tenemos un triángulo que habla de la víctima, provoca a los otros para que los humillen, envía mensajes demostrando que son indefensos, olvidan de forma conveniente, manipulan con sentimientos de confusión y culpa, necesitan que les resuelvan los problemas y siempre culpan al otro de sus situaciones. Es muy fácil decir, por ejemplo, mi pareja me maltrata. Y yo no, sí, puede ser que tu pareja te maltrate, pero tu pareja te maltrata porque tú eliges que ella te maltrate. Bien. En el trabajo no me tienen en cuenta. El tema es que tú no te tienes en cuenta. Entonces es muy fácil al ser humano culpar al otro y estar en esa parte de víctima. Después muchos pasan a ser verdugo, que es que elabora normas poco prácticas, hace cumplir cruelmente las normas, atormenta a los débiles, manipula con el temor, necesita que se les reconozca su autoridad. Bien, es intransigente y muchas veces es intransigente hasta con él mismo y no con los otros. Tenemos en esa otra parte del triángulo dramático el Salvador que ayuda sin que se los pidan. Eso es, lo vemos mucha gente, como la gente siempre, hay personas que ayudan, siempre están en pos de ayudar al otro. Quizás me pregunte, ¿y no es bueno ayudar al otro? Sí es bueno, pero siempre y cuando te lo pidan. Bien, nadie te pide que tú te sacrifiques por los demás porque te encuentras a esas madres o a esos padres que muchas veces los escuchas como dicen, como yo me sacrifiqué con mis hijos y mira cómo me están pagando. Y sin embargo, nadie te ha pedido que te sacrifiques. Son personas que tienden a querer salvar el mundo. Y sí podemos ayudar, sí podemos salvar a alguien, siempre y cuando esa persona lo pida. Fortalece el papel de las víctimas para continuar ayudándole. Manipula sobornando. Necesita que le necesiten. Bien. Muchas veces esas personas ofrecen y dan a cambio de ¿qué? Simple y llanamente de que se cree un vínculo. Pero ese vínculo no es desde la unidad, sino es un vínculo donde yo salgo ganando y sí o sí tú tendrás que pagar. Entonces, de este triángulo, una de las primeras formas de salir de, como habíamos dicho, es siendo ¿qué? Comenzando a observarte, convirtiéndote en un observador, convirtiéndote en lo que dicen las culturas ancestrales, el guerrero. Pero el guerrero no es aquel que lucha hacia afuera, es aquel que está dispuesto a luchar hacia adentro. Bien, que lucha cuando él observa, él lucha
y sigue luchando, pero hacia adentro y no hacia afuera. Eso es importante para convertirte en ese observador donde posteriormente puedes trascender a otros niveles de conciencia para poder manifestarte, bueno, mejor y, bueno, la sanación y todo lo que tenga que ver. Encontrarse una persona, por ejemplo, víctima, enferma para poder sanar, hay veces que el trabajo se hace bastante difícil porque desde ese victimismo está manipulando al otro para que lo atiendan, para que le den cariño, para que esto, para lo otro. Y cuando lo primero que te dicen es, yo no quiero ser víctima. Cuando escuches a alguien decirte, yo no quiero ser esto, puedes poner el cuño y firmar que tú eres eso. Bien. Y no se dan cuenta o no son conscientes o son conscientes y no quieren cambiar. De todo puede haber. Iniciación y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esto fue una de las alumnas de nuestros diplomados. En estos días estuvimos haciendo iniciaciones. Estamos en el periodo. La escuela va pasando por periodo y se van realizando iniciaciones. Primero se hace una primera iniciación leve que se hace sobre el segundo mes. Ya en el cuarto mes hacemos una iniciación para que puedan integrar, por favor, los micrófonos, manténganlos cerrados. Por favor, la persona, ese proceso de iniciación. Aquí estamos viendo cómo ella, en su proceso, pudo poner aquí arriba, por ejemplo, un dibujo de una paloma. Y cuando ella, porque se orienta un proceso donde se quema el papel, la imagen que le sale es la paloma. Coincidencia, quizá digan ustedes, o casualidad. Aquí tenemos otra persona donde, bueno, nos comenta de su proceso también. No lo vamos a leer, lean ustedes por ahí. Como mucho pasó, como mi cuerpo desapareció. Si mi cuerpo desapareció con mucho calor, es decir, que amanece con mucho calor sudando. Recuerden que el proceso de iniciación, o bueno, recuerden no, o les comparto, el proceso de iniciación es un proceso donde se activa ese fuego interior para poder quemar y transmutar esas células, es uno de los objetivos. Y aquí estamos viendo la pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo sostener esto? Ellos todavía no han llegado a esa parte del estudio, ¿no? Del código Yankai-Hachi, pero eso se sostiene simple y llanamente haciendo procesos. De todas maneras, ellos hicieron un proceso con la Madre Tierra, que es una forma de sostener, pero bueno, lo hicieron sin conciencia. Solamente lo hicieron como un ejercicio final, pero el trabajo ese con la Madre Tierra es que nos permite sostener. Ay, Rosy, por favor, el micrófono. Aquí tenemos otros ejemplos. Bien, yo tuve presente todo el tiempo una canción que se canta durante el proceso, que es, la canción es de No Cancani. La canté durante todo el tiempo que estuve dormida. Es decir, esa persona siguió durante el sueño en la noche conectada y me levanté aún escuchándola en mi mente. Bien, esos son procesos. Y al acostarme y al dormirme, me vi en un universo con muchas estrellas y luces que despertaba, abría los ojos y también con los ojos abiertos veía este universo. Y así entré en un sueño profundo y desperté cantando. No Cancani y pensando que el día que desde hoy yo elijo ir al encuentro de mis objetivos. Entonces ahí cambiamos porque ahí comienzas a entender también, ¿no? Y a integrar que no es lo mismo. Yo voy a buscar algo, yo quiero algo o yo voy al encuentro de un objetivo X cual sea. Y comenzamos. El ejemplo del mago, aquí alguien nos hace un comentario, si recuerdan que yo en uno de los trabajos personales reactivé mi conexión con el dinero y saben, les cuento que me llegó de regalo la cantidad de 31,280 pesos. Namaste, ¿qué más es posible? Entonces nos habla de cómo al activar ese mago, no solamente el dinero, aquí pongo este ejemplo del dinero porque al final es uno de los temas que a esta persona le preocupaba, ¿no? Y se le pudo manifestar. Vivir la muerte en vida. En la escuela orientamos ejercicios
de conexión con la Madre Tierra. Decía el doctor Hammer, así tan sencillo, cuando usted tenga un niño enfermo, lleve al niño y póngalo en contacto con su mamá, piel con piel, sin ropa los dos. Ya cuando vamos creciendo, y esto fue un aporte grande de las culturas ancestrales, ellos nos dicen algo, la madre sigue estando para ti, la tierra. Si alguien ya demostró científicamente que muchos de los problemas o enfermedades que tienen los niños se quitan cuando el niño puede dormir o puede estar un rato piel con la madre, esto lo hemos visto, por ejemplo, en los niños cuando los vacunan, esa vacunita que deja alguna reacción, ni más que los vacunan, nosotros le hemos orientado a las madres que por favor pongan al niño piel con piel. Cuando logran hacer eso, el niño ni temperatura le da. Entonces, ese contacto de piel con piel del niño con la madre, nosotros los adultos podemos hacerlo ¿dónde? Con la madre tierra. ¿Qué hemos visto ahí, aquí en este ejercicio? ¿Cómo hay problemas, por ejemplo, de la piel específicamente? Problemas de la piel que se quitan. Procesos inflamatorios de rodillas, de algunos lugares que no se han quitado. Esos procesos crónicos se quitan también. La debilidad muscular. Todo eso comienza a desaparecer en estos ejercicios. Son ejercicios de, es decir, de iniciación con la Madre Tierra, donde ahí también se vive el ejercicio de vivir la muerte en vida a través de este ejercicio. En un ejercicio que se realiza 3 horas. La persona debe someterse a este ejercicio. Estamos viendo por acá este papá como llevó a su niño. Bien. Y también lo hacemos en agua helada. Todos estos ejercicios tienen como objetivo que el ser humano conecte con su parte divina. De forma natural nosotros regresamos a esa conexión en el momento de la muerte, pero no hay que llegar a morir para poder manifestar esa presencia divina en el cuerpo. Por lo tanto, cuando todo nuestro cuerpo se enfría, adentro de nosotros sale esa chispa divina producida en calor. Sentimos ese calor interno y es ahí cuando podemos contactar con él. Esto, por ejemplo, cuando vamos a Cusco, uno de los ejercicios, antes de hacer los ejercicios de iniciaciones, como estamos viendo aquí, estamos frente a un lago, que es el lago de la montaña Ozangate. Este lago es agua de deshielo. Esta agua tiene propiedades distintas al agua normal porque tienen 37 moléculas de oxígeno. Es un agua rica en oxígeno. Y estamos viendo como, por ejemplo, aquí suceden los procesos de limpieza. Bien. Y yo en este caso lo estoy esperando ahí un poquito más adentro para que después que los limpien, ellos se dirigen ahí donde yo estoy y sucede algo, se les introduce a cuerpo completo dentro de esa agua para que puedan morir todas esas células y romper con esos códigos energéticos o genéticos que están atados a viejas historias de que no puedo, a todos esos pensamientos y creencias limitantes. Aquí estamos viendo cómo eso se produce tanto en hombres como en mujeres. Bien. Ahí es importante el autocontrol. Bien. Y por acá estamos viendo también cómo yo soy parte de ese proceso también que se están ahí limpiando. Hay una gran diferencia entre el cambio y la transformación, porque muchas veces nosotros queremos realizar cambio. Cambio y transformación tienen cosas totalmente diferentes,
en todos los aspectos. La transformación se manifiesta a nivel profundo, es duradera e irreversible, totalmente, hay una total modificación de la identidad y de la esencia del ser humano, y el despertar a nivel de la espiritualidad redefine la percepción de la vida, por lo tanto, miras la vida totalmente diferente. Los ciclos de transformación. Estos ciclos de transformación pueden ser lentos. Muchas veces pueden ser lentos y vamos a verlo ahora en ese proceso. Pueden ser nulos, no se manifiestan, y pueden ser de forma acelerada. Ciclo de transformación es acelerado y esto hay que tenerlo presente. ¿Qué pasa en un ciclo de sanación acelerado? Y esto tenemos que tenerlo. Lo primero que pasa es un proceso de crisis al cuarto día. Si usted, al realizar un proceso de cambio y transformación, en el día número 4, usted no manifiesta alguna crisis, algo se le manifiesta que esto hay que, muchas veces acompañar a las personas, a los clientes, porque pueden entrar en miedo, en pánico. 2, no conocen el proceso, hay que decírselo. Pero en un proceso, en un ciclo de transformación acelerado, el cuarto día, vamos a tener una crisis. En el día número 7 es el proceso de la confirmación. Séptimo día es ese proceso de confirmación. Son 2 ciclos importantes en ese proceso de transformación acelerado. Y eso debemos de tenerlo presente siempre que estemos con los pacientes en terapia. La clave de la sanación, entonces. Y aquí sí vamos a meternos un poquito en esa clave de la sanación. Tenemos todos un síntoma de vagotonía y uno de simpacotonía. Bien, es el ritmo normal. Un día, por una situación X, por una masa conflictual X, se activa la fase de simpacotonía permanente. Es decir, aparece la fase del conflicto activo. Algo se activó. Eso pasa después a una fase de solución de conflicto. Y es muy importante. Fase de solución del conflicto no quiere decir que estemos sanos. En consulta o en los cursos hay veces que hay muchas personas que nos refieren. Es que hace años yo trabajé eso. Ya lo trabajé, yo fui, no sé, otros llevo 5 años. He tenido personas que me han dicho, llevo 30 años trabajando. Y no pasan de aquí. De la fase de solución del conflicto no pasan. Entonces, usted no está sano. Usted lo único que está haciendo es que solucionando un conflicto. Eso es importante. Fase de solución de conflicto. Eso cuando esa fase ya están todas las condiciones creadas, donde usted tenga buena energía, donde ya su cuerpo vitalmente esté alto, aparece entonces que hay energía, aparece la parte de la crisis curativa. Y es ahí cuando entramos entonces en la fase de reparación. Ahí usted ya comienza, después de la fase de reparación, la fase de sanación. Y esto es clave poder entenderlo, porque muchos pacientes quedan ¿dónde? Aquí. Entonces yo siempre le hago una pregunta. Si tú realmente pasaste por la fase de reparación, ¿por qué tu cuerpo tiene un síntoma? ¿A quién le hago caso? ¿A tu mente o a tu cuerpo? Eso es importante. ¿A quién le hacemos caso? Yo le hago caso al cuerpo, no a la mente. No a esa palabra dicha. Bien, porque el cuerpo es quien me da a mí, es el termómetro de lo que está sucediendo. La crisis curativa siempre aparece entre la fase de solución y reparación del conflicto. Eso hay que tenerlo claro. Bien, eso es muy importante. Los síntomas se pueden manifestar de forma inmediata o días posteriores. Pero esos días posteriores tienen que estar muy atentos. Porque si hemos trabajado, por ejemplo, sobre ese aspecto de sanación instantánea, debe de estar apareciendo de forma inmediata o cuando máximo los 4 días. E incluso pueden pasar de no manifestarse dichos síntomas. Esto debemos de tenerlos presentes. Algunos síntomas de la fase curativa. Dolor de cabeza, por ejemplo. Vómitos.
diarrea, fiebre, importante. Cuando la fiebre aparece en la fase de la crisis curativa, no se pueden tomar medicamentos. No se puede tomar ningún antipirético, ningún medicamento que sea para bajar la fiebre. Eso se baja con técnicas naturales, en este caso con vinagre, con agua caliente, para reorientar las energías en el cuerpo. Los cólicos menstruales, como por ejemplo cuando estamos con mujeres, pueden aparecer cólicos menstruales, inclusive severos, y el ciclo menstrual puede suceder de forma abundante. Eso debemos tenerlo claro y compartirlo. La crisis curativa, algunos ejemplos de ella. Por ejemplo, aquí tenemos esos movimientos tónicos clónicos. Esos son, terminando de hacer la terapia, aparece este tipo de crisis. Vamos a ver esta otra de aquí, esos movimientos tónicos clónicos. Tener presente que esos movimientos tónicos clónicos son movimientos típicos de una crisis curativa. ¿Bien? Y muchas veces pasan de forma inmediata. Aquí tenemos otra persona. Esta era una muchacha que parecía de esclerosis múltiple, que estuvo sin caminar más de un año en sillas de ruedas. Ahí se está haciendo un ejercicio de regresión al útero materno. La otra, la que la tiene en sus brazos, hace función de mamá. Bien, y aquí la vemos a ella ya, cuando termina. Vamos a ver cómo ella solita comienza con los movimientos tónicos clónicos. Vamos a ver qué di permiso y se paró aquí el video. Bien, ahí comienza a temblar. Ella primero quiso, vamos a ver. Es importante entender que estos movimientos pueden pasar, en este caso fue de forma inmediata casi. Bien, aquí recuerdo que este muchacho que está aquí con su playera blanca es médico, y ahí medio que se me asustó. Y yo tuve en un momento que decirle tranquilo, relájese, que no va a pasar nada más que esto. Entonces estamos viendo que ahí es cuando estamos hablando que el paciente está sanando. Dicho sea de paso, ella salió de una esclerosis múltiple, estar en una cama y en sillón de ruedas sin poder moverse, a una muchacha que totalmente camina, hoy hace su vida normal. Ella pudo pasar por esos procesos. Entender la energía y el metabolismo, que esto es muy importante, y esto es algo que siempre debemos de decirle a nuestros pacientes cuando hacemos un trabajo desde el punto de vista emocional o desde la terapia que yo hago, ¿no? Vamos a ver. En un tema de hidratación. Esa hidratación puede ser desde un agua normal a un agua con altas concentraciones de oxígeno, que es el agua H2O37, que es un agua que se produce cuando el hielo se derrite. Es decir, ponemos a congelar hielo en recipientes de aceronique, de cobre, de bronce, de aluminio, no pueden ser en recipientes plásticos. Entonces, ¿qué cantidad de agua debemos de tomar? Porque el cuerpo tiene que limpiarse. Sí o sí, recuerden que estamos bajo un proceso de muerte celular, gracias a los ejercicios que hacemos. Por lo tanto, es tu peso en kilogramos dividido entre 7. Yo peso 70 kilos, lo divido entre 7, me va a dar un número, y eso son cantidad de vasos de agua a tomar, pero ese vaso de 8 onzas. Recuerden que un litro tiene 4 vasos. 250 por 4 hace 1000. Bien, entonces sería, cada 4 vasos sería 1 litro. Eso es cantidad de agua mínima que se debe de tomar. Incluso el ser humano de forma diaria es el agua que debe de tomar. Cuando hablamos de alimentación, estos alimentos debemos de tener claro que en los procesos no se pueden tomar. Bien, esto sí tenemos que tener, porque es cualquiera de estos alimentos, tanto el café, que gusta mucho, el refresco de coca, principalmente, bien, los mariscos también, los embutidos, son alimentos que paran el proceso. Y muchas veces no se sana o no se pasa de la fase de solución de conflicto, y eso no lo saben. No pasan de fase de solución de conflicto. ¿Por qué? Porque empiezan a ingerir esos productos.
Cada vez que viene un paciente y hacemos una terapia, estamos en un curso donde se mueve información bastante, yo les digo, deben de tener 28 días, que es el tiempo máximo de una célula, de mover información, de transformarse, sin tomar refresco de cola ni café. No pueden comer embutido, no pueden comer marisco, no pueden comer queso, no ron, tratar de no ingerir chocolates, a no ser que sean chocolates sin ningún tipo de azúcar. Muchos lo hacen, otros empiezan a estar protestando, pero como siempre digo yo, queda tu elección. Yo te hago la recomendación porque ya hay estudios. Recuerden que Cuba ha sido uno de los únicos países que hemos podido, gracias por nuestro sistema de salud, cuando llega la biodescodificación en Cuba, llevar protocolos de investigación a cabo. Nosotros tuvimos desde esos pacientes que le daban esas crisis así, muy grandes. Yo trabajé con pacientes con esclerosis múltiple. Y cuando los pacientes se ponían en esas crisis y entraban ellos en estados de pánico, ¿qué hacía yo? Automáticamente, a mí el café no me gusta, pero sí andaba con un poquito de refresco de cola y le daba 2 deditos de refresco de cola en un vasito. Y automáticamente pasaban. Yo le explicaba lo que estaba pasando y bueno, posteriormente le volví a dar la crisis. Entonces, entender que muchas veces las personas cuando me dicen, no, pero ya yo trabajé con eso y yo le pregunto, ¿usted toma café? Sí. Cuando usted trabajó con eso, ¿dejó de tomar café en algún instante? No, siempre. Entonces usted nunca sanó, señor. Me da tremenda pena decirle que por desconocimiento del terapeuta o por no información que le dieron a usted, usted no pudo sanar. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque esos son estimulantes del sistema nervioso central que no permiten el proceso de sanación. Eso sí se los digo claro. A las personas cuando eso pasa, se los digo clarito para que lo sepan. Muchos no los entienden y yo puedo entender que muchos de ellos, por desconocimiento, por lo que sea, que como digo yo, da lo mismo que sea consciente o inconsciente, que conozcas o desconozcas. Si haces algo que no está correcto, va a tener un efecto. Causa y efecto están muy atadas a pesar de que usted tenga todo el conocimiento o no lo tenga. De eso tenemos que estar claros. Y hoy he elegido compartirle esta clase porque es un tema importante. Es un tema muy importante porque muchos se acercan a donde estoy yo y me dicen, pero es que ya yo sané, ya yo trabajé. Entonces yo le digo, bueno, acá, ¿en qué tiempo hace que lo trabajaste? ¿No? Hace de 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo. Y yo le pregunto, cuando lo trabajaste, dejaste de tomar café, refresco de cola, ¿qué hiciste con eso? No, yo seguí mi vida normal. Entonces me da tremenda pena decirle que usted se gastó su dinero por gusto y usted no ha sanado. Usted está en la fase de solución del conflicto. Fase de solución del conflicto, el paciente bien puede regresar a la fase activa o mantenerse ahí, pero no pasa a la fase de sanación. Entonces, si usted lo que quiere es transformación y sanación, sí o sí, hablamos de lo que decía Paramahansa Yogananda. Es un trabajo interno que nosotros debemos de realizar con mucha autodisciplina. Bien, entonces, yo siempre le hago una pregunta. Supongamos que usted es adicto a refresco de cola o adicto a lo que sea. Vamos a hablar de refresco de cola. ¿Sabe cuántos vasos de agua debe tomarse una persona que se toma un vaso de cola? Un vaso de cola. Y sabemos que un pomo de cola de los medianitos tiene más de un vaso de cola. ¿Sabe cuántos vasos de agua debemos de tomarnos para neutralizar el pH? Aquí se los comparto. Tan sencillo. ¿Cómo? Un vaso de cola es igual a 32 vasos de agua. Es decir, yo me tomo refresco de cola y automáticamente tengo que empezar a tomarme 32 vasos de agua. Mi pregunta es, ¿cuántos se lo toman? ¿Cuántos lo hacen? Primero, para que quepan en nuestra pancita 32 vasos de agua hay que tener bastante sed. Importante el sistema nervioso. Y aquí le vamos a dar algunas de las claves también, de las cuales podemos usar para un proceso de sanación. Cuando veamos el sistema nervioso, estamos hablando que se divide en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo.
que sería simpático y parasimpático, y nos vamos a quedar con ese simpático y con ese gracioso parasimpático, y de vamos a hablar un poquito ahora. Vamos a ver, aquí tenemos los dos sistemas nerviosos que uno hace. Lo que hacen es regular el sistema, pero vamos a hablar principalmente de el proceso de la salivación. Bien, uno inhibe y el otro estimula. Vamos a ver, yo le hago una pregunta. A ver, cuando ustedes están en una situación de estrés sostenida, ¿cómo se pone su boca? ¿Seca o llena de saliva? Vamos a ver. ¿Quién nos aporta algo por ahí? ¿Quién ha podido notar en su vida, cuando está en una situación de estrés, cómo está su boca? ¿Seca o húmeda? Seca. Muy bien, Elisa. Cuando estamos en una situación de miedo, de peligro eminente, nuestra boca también está ¿cómo? Seca. Entonces estaríamos hablando que esa boca seca nos va a hablar de un sistema nervioso alterado, ¿no es verdad? Cuando mi sistema nervioso está alterado, dicho sea de paso, con un sistema nervioso alterado sostenido, el sistema inmunológico desciende. Ahí aparecen muchas enfermedades en el sistema inmunológico. Entonces, eso es muy importante, por eso es tan importante esta parte del sistema simpático y parasimpático en el caso de la saliva. Vamos a ver. La estimulación de la saliva en la boca, que debe ser una saliva fluida, agradable. Bien, no es un poquito de saliva, es una saliva llena, es una boca llena de saliva. Vamos a ver a dónde nos puede llevar. En nuestra saliva se encontró un analgésico natural. Investigadores de la Universidad de Pasteur en París, Francia, han identificado ese anestésico llamado opiorfina, que se ha probado ser varias veces más potente que la morfina. Entonces, si solamente poner saliva en la boca, yo quiero ahora llevarle a una reflexión. Usted ahora está en terapia. Vamos a ver, usted está en terapia con cualquier persona. Usted está en una terapia de psicobiocodificación, una terapia emocional, una terapia. Y a usted le dicen, recuerden, a usted me dice a mí, yo no sé, cuando yo era chiquito, mi papá y mi mamá tenían problemas. Y yo le digo a usted, recuerden, lleve a su mente un recuerdo de cuando a qué edad usted tuvo o vivió una de las mayores agresiones. Si usted se enfoca en ese recuerdo, su boca se le va a multiplicar por 0.0 la saliva. Ahora vamos a ver cómo esa saliva en la boca, no como lo hacen los animalitos, no hay que hacer esto, no hay que hacer nada de eso. Solamente poniendo saliva en la boca. Las personas sanan. Vamos a mostrarles dos personas que fueron mordidas por perros. Bien, y a una de ellas le iban a amputar el dedo. Vamos a ver que su dedo, fotos del día de hoy, recientes, hoy, le pedí que me mandara fotos de su mano, su dedito está intacto. Pero si sana esa herida, sana también la herida emocional. Bien, sana también la herida emocional. Como dice el doctor Ángel Escudero. Pero yo le llevé un poquito más allá, yo vi que también sana una herida emocional. Con la saliva en la boca está demostrado por el doctor Escudero, Ángel Escudero, un cirujano español, que se pueden realizar operaciones sin anestesios químicos. Aquí tenemos en nuestra sala la doctora Aidea Hernández, odontóloga, que cuando ella pasó los cursos, al primero que le realizó un tratamiento odontológico sin anestesia química fue a un niño, teniendo un éxito total. Y como ella, muchos pacientes van en busca de ella, simple y llanamente porque ella trabaja a los pacientes, muchos pacientes sin anestesia química. Bien, ¿y cómo se obtienen resultados? Por lo tanto, como mismo anestesia un dolor,
puede anestesiar, borrar, ¿qué? Un recuerdo, una vivencia. Porque eso está demostrado científicamente. Entonces, aquí tienen una herramienta. Ah, pero ¿qué tiempo? Bueno, lo bueno sería que usted mantuviera bastante tiempo la saliva en la boca, pero un tiempo récord. Y eso lleva a otras explicaciones. Solamente le digo el tiempo para no entrar en esos detalles, porque eso ya sería entrar en detalles más físicos, de la física, física, no de la física cuántica. 8 minutos con 20 segundos. No, porque yo no tengo ganas. Yo siempre tengo una relación. Verónica, por favor, es necesario que usted ponga en silencio el micrófono. Gracias. Entonces, 8 minutos con 20 segundos, si usted mantiene un pensamiento que le causó dolor y sufrimiento, y a través de ese pensamiento usted mantiene su boca llena de saliva, a los 8 minutos con 20 segundos, usted verá que el efecto de ese pensamiento será nulo. Usted ha anulado el pensamiento ese de dolor y sufrimiento. Bien. Eso es 8 minutos con 20 segundos, tiene una historia física. Uno de esos que nos vamos a explicar en que ahora, porque si no es como que no terminar. Y no es a lo que queremos llegar, ni es la intención. Solamente quiero que sepan que sí es posible. Bien, la saliva en la boca. También se ha encontrado una sustancia que acelera el proceso de cicatrización. Vemos que cuando los animalitos tienen una herida, ¿cómo se sanan? Bien, lamiéndose. Nosotros no tenemos que pasar la lengua por el lugar, solamente con mantener saliva en la boca sana. Aquí tenemos esta persona, la primera persona, ella pasó los cursos, es de Mérida, estando en un curso en Mérida, ella pasa el curso. ¿Y qué le pasó? Dice ella que le fue a dar una pastilla al perrito comiendo y se entretuvo y le puso el dedo dentro de los dientes, le hizo crácata y le mordió. Bien, era una muchacha que hacía deporte y estaba cerca de competencia. El médico le dice que si no se infecta, el proceso debe tener alrededor de un mes. Ella, a pesar de que le inyectaron y todo, no soportaba el dolor. Eso fue un sábado 18 de mayo del 2019. Y aquí tenemos su mano totalmente sana, 4 días después de la mordida, un miércoles 22 de mayo del 2019. Estamos viendo cómo el efecto de esa saliva con 8 minutos y 20 segundos tiene un efecto transformador en la mente humana de gran impacto. Bien, aquí tenemos otra muchacha que la mordió un perro. Esto no fue, ella fue a separar 2 perros de ella que estaban en bronca. Un 18 de octubre, aquí estamos viendo la radiografía donde la falange del dedo se la habían partido. Bien, había que realizar amputación del dedo. Le dieron unos días y estamos viendo aquí las fotos. El 29 de octubre ya su dedo se estaba componiendo. El 11 de octubre ya, y en el día de hoy su dedo está. Aquí está su dedo. No tuvieron que amputárselo. Todo bien. Bien. Entonces nosotros sí tenemos. Y ahí viene la parte de cómo se puede reestructurar un pensamiento. Yo hasta ahora, yo sé que si me muerde un perro tengo que ir al médico, me lo tengo que curar, y si me dicen que hay una fractura, que hay una punta de dedo, tengo que cambiarme el nombre y me van a poner Juan Carlos Mocho, si me cortan el dedo. Eso es lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Vas donde está un médico y le dice, mira, yo tengo una muela, pero soy alérgico a la anestesia. El médico dice, bueno, hay que sacarte la muela a sangre fría. Sin embargo, si vas a una doctora como la doctora Aide, que tiene reestructurada en su mente, por lo que sea, porque pasó un curso, porque ha tenido las vivencias, la práctica, de que con la saliva se puede realizar una extracción de una pieza dentaria, entonces usted lo puede hacer. Eso se llama reestructurar un pensamiento. Reestructurar un pensamiento es que hay algo más allá de aquello que yo conozco. Bien.
Reestructurar un pensamiento es decir que yo puedo hacer cambios en mi vida de forma instantánea con simple y llanamente cambiar. Bien, eso es reestructurar un pensamiento. Reestructurar un pensamiento es decirme, como lo vamos a ver en breve, hoy tengo un problema. ¿Cómo este problema puede estar atado a mi clan familiar? Y quizás me diga, el tema es que cuando yo nací, a mí hasta me regalaron, ni conozco a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, no sé si murieron, si están vivos, no sé nada de ellos. Pero es que hoy la ciencia te toma una muestra de sangre y te puede hacer un rastreo y decirte desde hace no sé cuántos años, desde dónde procede tu clan familiar, desde dónde proceden tus raíces. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque tenemos la información dentro de nosotros. Entonces, con preguntas correctas, usted puede responder, pero ¿qué responden usted? Lo veremos en un instante. Vamos a llegar ahí dentro de un pequeño instante. No se me adelante mucho. Solamente quédense ahí con la mente ahí y sean curiosos. Bien, estudio del árbol genealógico. A ver, ¿quién no sabe que en las familias, ¿quién no sabe que en la familia hubieron parejas que no fueron admitidas? Que los padres no querían que tú te casaras con fulano o con mengano. ¿En qué clan familiar no hay esos conflictos? Yo le hago una pregunta. ¿En qué clan familiar no hay ese conflicto? ¿Bien? Y quizás lo tengas tan pegadito que tu mamá nunca estuvo de acuerdo con quién. ¿Con qué no estuvo de acuerdo? Con lo que tú estás haciendo ahora. Yo he tenido pacientes que su abuela le dijo un día, no quiero o no me gustan que te acerques con muchachita porque eso crea y llegan a ser lesbianas. Y hoy son lesbianas y están enfermas y han tenido cáncer. Cuando han regresado y han hecho ese trabajo, han sanado. ¿Cuántas historias de esas no hay? Entonces, dentro de nosotros tenemos que sanar los vínculos con esos árboles genealógicos, que se den las manos, como está esta imagen que está aquí, pero se den la mano ¿dónde? En el árbol, lo que está arriba del árbol son nuestros frutos. Bien, número 1, respétale a tus hijos sus relaciones de pareja. Puede ser que no te guste, y estamos de acuerdo que no te gusten, pero abajo en las raíces, si yo hoy tengo problema con eso, abajo en las raíces, tus ancestros no lidiaron con esas informaciones. Y hay que hacer eso que está ahí, que esas raíces se den las manos, que tú seas el móvil, la persona que le dé las manos a esos ancestros tuyos. Bien. Importante, cuando hablamos de árbol, debemos de entender algunas cosas. ¿Qué se manifiesta del transgeneracional? ¿Qué se está manifestando? ¿La lealtad a ellos o la información? Esto es claro. Nosotros tenemos que esas dos palabras tienen una connotación o un impacto en la mente del ser humano muy alto. Nosotros tenemos que borrar la palabra lealtad. Tenemos que quitarla. Si usted piensa por pensamiento, porque quizás yo tengo una pregunta, ¿conociste a un bisabuelo? No lo conocí. Entonces, ¿cómo tú vas a ser leal a alguien que tú no conoces? Mentira. Mentira, no le somos leal a alguien que no conocemos. Bien, lo que conservamos es información. Entonces, la información tiene paso. La información se crea por un evento cualquiera, se crea. Después se conserva. Y el día que tú seas consciente y tú digas, ya esta información no es útil para mí, ¿qué vas a hacer? La vas a transformar, la vas a destruir y vas a crear una nueva información. Vas a reescribir tu historia. Nuestra historia, parte de nuestra historia, se comienza a escribir desde la unión del óvulo y el espermatozoide. Y ahí está una historia que no es mía, que yo no quiero. ¿Cuántas personas
no lo ves que hay veces te dicen simple y llanamente, tienen un comportamiento y después te dicen, no quisiera seguir teniéndolo. No puedo, en sí, no me va bien. Y lo que hacen es repetir el patrón. ¿Por qué lo repiten? Porque está escrita una historia, una información, y tú estás hablando de esa información. Y tiene que ver contigo. Te hago una pregunta, ¿tiene que ver contigo? ¿Eh? No tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. Yo un día trabajé con un muchacho, por ejemplo, que sus espermatozoides no funcionaban. No funcionaban. Su mamá se había muerto cuando era un niño. Su papá se dedicó a criarlos. Pero él nunca reconoció el valor de ese hombre. Cuando lo reconoció, yo le dije, pero hay una historia que hay que reescribir. ¿Cuál es la historia que hay que reescribir? Bien, los hombres abandonan a sus hijos. Por lo tanto, cuando hay esa historia en el clan, pueden pasar muchas cosas y al final cuando se encontró la información le dije, viste que estás actuando no por ti, porque yo estoy seguro que tú quieres a tu padre, pero hay una información que no te permite valorar a tu padre. Tú lo quieres, pero no lo valora. Tan simplemente, ¿por qué? Porque él vive en Canadá, trajo un cuadro de la madre que parecía que estaba viva la madre, al chingar su madre cuando yo veo aquel cuadro. Y cuando yo veo el cuadro, yo le pregunto, ¿y dónde vas a poner el cuadro? No, aquí en mi casa, en la casa de mi madre. Yo me la quedo mirando y le digo, pero ¿esta no es la casa de tu madre? ¿La casa de tu madre está en el cementerio? Vaya y ponga el cuadro en el cementerio. Entonces llamé a su papá, llamé a su hermana, y al final nadie se había atrevido a decirle, hermano, hijo, ese cuadro en la casa no me gusta. Y ahí fue. ¿Y por qué? Si tu papá te educó, si tu papá nunca se casó con una mujer, y si tu papá no se fue de tu casa, tu papá, tienes un tema que tú piensas que tu papá es el mejor padre que haya habido en el mundo. Tú no reconoces a tu padre. ¿Dónde está ese problema? Es una información que tú tienes atada y estás trabajando desde esa información. Vamos a encontrarla, borra esa información, bórrala y reescribe el pensamiento que tú tienes sobre tu padre. A mi padre lo honro, lo valoro y lo respeto. Simple y llanamente al poner eso y al irse a Canadá, su mujer salió en estado. Bien. Y eso médicamente no había cómo hacerlo. La medicina no tiene soluciones para cuando los espermatozoides están muertos y no se mueven. No hay cómo hacerlo. Bueno, sí, examinación in vitro. Y el hombre despertó esa memoria. Reescribió su historia y comenzó a funcionar y bueno, a tener hijos, simple y llanamente. No hay tanto como más que eso. Entonces, esas dos palabras, cuando vamos a hacer un abordaje transgeneracional o un análisis biográfico de una persona, de su vida, del útero materno, de lo que sea, nosotros conservamos información. Por desconocimiento, por lo que sea, pero la estás conservando, no le estás haciendo fiel a nadie. Eso es importante a la hora de realizar un trabajo. El árbol genealógico es un holograma que está en nosotros también. Nosotros formamos parte de ese holograma. Bien. En las constelaciones familiares que te dicen, lo sacaron del clan, lo deshonraron, no lo tienen, lo aislaron, tú tienes que integrarlo. En ese holograma están todos ellos. Y lo único que ellos necesitan es que los valoren. Un aspecto importante, por ejemplo, en un árbol genealógico, en ese holograma, hay una información donde había una persona que generó mucho dinero y lo mataron por dinero. Entonces, hay una información que dice, dinero es igual a muerte porque fue a lo que prestaron atención. Bien, el dolor y el sufrimiento. Entonces, llega alguien del árbol con otra visión y dicen, sí, ¿verdad que lo mataron? Pero ¿verdad que él tenía también la capacidad de generar dinero? Entonces, yo como miembro del árbol, ¿hacia dónde voy a dirigir mi atención? Hacia esa información que está, que es verdad también. Hacia su capacidad de generar dinero. Entonces, voy a hacer rituales, voy a trabajar en la forma de pensamiento y voy a estructurar mi pensamiento
que yo tengo la capacidad de generar dinero y bienes para mí y para mi familia. Y todo comienza a cambiar. Eso es importante. Saber cuál es la información entonces a la cual está atado nuestros síntomas, nuestros problemas, es muy importante. En eso logramos. Los secretos del árbol genealógico, los secretos familiares, más que del árbol, hablaremos en casi toda la familia. Hay temas que están prohibidos tocar y no son pocos los casos en los que algunos miembros ni siquiera saben el porqué. Generalmente mantenemos oculto todo aquello que nos produce vergüenza, dolor, culpa y que no ha sido posible procesar psicológicamente. A menudo, traumas y secretos van unidos. Hay un trauma y eso se guarda. Bien, es importante. Los secretos familiares. Un secreto hace que las personas estén permanentemente alerta para que no se les descubra un secreto. A ver, yo lo voy a poner desde mi trabajo y de ahí lo van a llevar a donde ustedes quieran. Por ejemplo, sabemos que cuando dormimos, muchos hablamos. La persona que tiene un secreto, número uno, no duerme profundamente. Y después se queja de que está cansado, de que tiene insomnio, de que no duerme bien, que no descansa. No duerme profundamente. Bien. El número uno es uno de los síntomas. ¿Por qué? No quiere. Número dos, se come los dientes. Se le gastan los dientes porque rechina con los dientes por la noche. Aprieta la boca. ¿Para qué? Eso se llama bruxismo. Para no hablar. Bien. Si aprieto, el ATM en el tiempo sufre desgaste. Esta articulación que está aquí. Cuando hay desgaste en esta articulación, dolores de cabeza intensos. Bien. Y nadie sabe por qué. A no ser que te encuentres con una persona y diga, vamos a ver la articulación ATM, si suena, si rechina, si tiene desgaste, y vamos a trabajar ahí porque desde ahí provienen los dolores de cabeza. En un proceso terapéutico de hipnosis, la persona no va a entrar en estado hipnótico profundo. Le da trabajo. Si entra, vas a ver que va a entrar en hipnosis, pero no entra a un estado más profundo. ¿Por qué? Porque hay un secreto, hay algo que no quiere compartir. Bien. En los trabajos de iniciaciones que se hacen en la escuela y demás, o que usted puede hacer un trabajo de iniciación para que la persona pueda comprender, entrar, no lo hacen. No sé, los trabajos de iniciaciones le da trabajo llegar a salir del cuerpo, a desprenderse del cuerpo, a entrar en otros estados, le da trabajo, por miedo a los secretos. Por lo tanto, entender que el secreto ese familiar que se guarda puede estar generando traumas en los seres humanos. Pero de todas maneras, que lo quiera guardar, que lo guarde. No hay problema. Mantienen encadenados a los miembros de la familia, conservando una información y estableciendo una lealtad disfuncional. Porque pensamos muchas veces es porque alguien nos dice, por favor, te pido que esto no se lo cuentes a nadie. Es una lealtad disfuncional. Estando en Argentina con Henry Corbera, hubo un paciente con pancreatitis, grandes problemas, ya tenía cáncer, lo que le daban eran poco. Corbera le dijo, pregúntale a su madre el secreto familiar que está guardando. Sus conflictos eran con su hermana, bien, porque su padre se había muerto y le había dejado toda la herencia, y ella decía que eso era injusto, que a ella le tocaba la mitad, le tocaba una parte, y ahí eran las broncas, aquello era interminable, y a la chingada su madre, él decía que lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Llegó donde estaba la mamá y le dijo, mamá, me acaban de decir en el curso que yo estoy que si yo quiero sanar, hay un secreto familiar que usted me debe decir. La mujer se lo miró y dijo, sí, hay un secreto que yo conservo. Fíjense, por lealtad a tu padre. Sí, sí, cuando te dicen eso, tú dices, ay, chinga tu madre, tú eres leal a mi padre y no me eres leal a mí que soy tu hijo. Y dice, yo me tengo que morir, yo me tengo que enfermar
por algo que tú guardas. Pero sí sucede, de verdad que sucede. Por eso son esas lealtades que lo que hacen es un destrozo. Cuando la madre le dijo, el tema es que tu papá no es tu papá. Y él lo sabía, él lo sabía. Entonces lo que dice mi hermana es verdad. Yo no tengo derecho a la herencia. ¿Cómo mi hermana lo sabía? La madre le dice, no sé cómo lo sabía. Eso ella no lo puede saber, porque eso no es dominio de nadie. Nadie. Tú no sabes lo que es nadie. Nadie. Era un tema entre él y yo. Ya, cuando se lo dijo, automáticamente sanó. El cáncer de páncreas desapareció. Él y su hermana hicieron las paces, se repartieron la herencia y bienvenido sea. Todo muy normal. Entonces, esos secretos familiares que están establecen una lealtad disfuncional. Bien. Dificultando relaciones sanas en el sistema. Actividad mental. Nos han educado para que creamos que la actividad mental no es más que esa actividad cerebral. Sin embargo, una línea de investigación sugiere que nuestras mentes se extienden mucho más allá de nuestros cerebros, se expanden a través de campos. Estos son los campos de resonancia mórfico, que nos vinculan con nuestros entornos y unos con los otros. Permiten que las memorias, fíjense lo que estamos hablando, memoria es información. En ningún momento han leído y han oído la palabra lealtad. Eso es una palabra que el ser humano inventó, ni yo sé para qué. No hay lealtades, hay memorias. Eso debemos de tenerlo presente. Se transmiten a través del espacio y el tiempo y desde el pasado al presente. Cuando una persona concreta su conflicto, cuando tú entiendes un conflicto que tú sabes cuál es, se busca la resonancia entonces en el árbol genealógico. Eso es importante. Una persona viene y te dice, tengo tal problema. Ese problema, y vaya usted pensando en el tema que quiere trabajar, ya, ese problema habría que buscar la resonancia en el árbol genealógico. La transmisión transgeneracional podría ocurrir en este campo mórfico, porque hay una memoria común compartida por todos los miembros del clan, aunque no hayan convivido en ese mismo tiempo y espacio. Muchos años se está manifestando aquí ahora. El observador sobre cómo los programas, la observación de cómo los programas de nuestros ancestros se expresan en la siguiente generación y cómo estos programas tienen un sentido y una lógica que están fuera de la comprensión de la mente dual o de la ciencia también. Eso es importante. Ejemplos de dobles en el árbol genealógico. Partiendo de aquí, que aquí teníamos la fecha. Esto fue una doctora en uno de los cursos que llega y me dice, número 1, con mi padre nunca me pude entender. Mi padre a mí no me regañaba, mi padre a mí no me daba, le daba a todos mis hermanos, regañaba a todos mis hermanos, pero yo no lo soportaba. Como si yo soy el hijo predilecto de mi padre. Como si yo puedo hacer cualquier trastada y mi padre a mí no me da. ¿Cómo es que si mi padre a mí nunca me ha regañado? ¿Cómo es que si mi padre todo lo que yo le pido me lo da? Yo voy a odiar a mi padre. Cuando ella me dice eso, yo le digo, ¿no se da cuenta que hay una información que usted trae de la cual no es consciente? Y me dice, el tema es también que yo siempre he pensado que he sido violada. ¿Ok? Y yo he ido a terapias de hipnosis, yo he ido a todo, a mí nunca me tocaron, a mí conmigo nunca pasó nada. Entonces le digo, bueno, vamos, denme la fecha de su papá, la fecha de su mamá. Siempre buscamos por esa línea materna. Bien, por aquí vimos que no hay mucho, porque ni había información. Y encontramos por acá
la fecha de la abuela paterna. Si estamos viendo esas fechas coinciden, por lo tanto ella es doble de esa abuela. La persona que fue violada fue la abuela. El fruto de la violación fue el padre. La abuela no soportaba a su hijo, como ella no soportaba a su padre. Su padre no le podía dar a ella ni la podía regañar porque ella llevaba la información de su abuela, bien, de su madre. Y él siempre quiso ser aceptado por su mamá. Cuando la doctora entendió eso y vio eso, comenzó a llorar. Y ahí entró en crisis, porque entró en temblores. Al instante entró en crisis. Eran 5 días de curso. En el día número 4 hizo su crisis también. En el día número 5, el día número 6, el día número 7 estaba totalmente sana. ¿Bien? Ahora, tu árbol te habla. Hay que aprender a escucharlo, simple y llanamente. El árbol se está manifestando en nosotros a cada instante. Para eso debemos de tener presente lo siguiente. La comunicación en los seres humanos. Como el ser humano presta atención a la palabra, ¿no es verdad? Yo presto atención a Rosy, a Zulma, a la doctora, a mis hijas, a las parejas, a los padres. Prestamos atención a la palabra. Y la palabra tiene un 7% solamente en la comunicación. ¿Por qué no prestar un poquito de atención al lenguaje corporal, que tiene un 55%? O al tono de la voz, que tiene un 38%. Deje de escuchar la palabra del otro. Nuestras palabras son incoherentes. El ser humano, la incoherencia a nivel de la palabra es lo que más se le manifiesta. ¿Ok? Para eso, ¿cómo abordar un transgeneracional sin fecha? Tan simple y llanamente, a través de ese lenguaje no verbal, teniendo presente esto. Y aquí tenemos en el día de hoy a alguien que nos acompaña. Bien. Alguien que le pedimos que nos acompañe. Vamos a virar cámaras y micrófonos para allá enseguida, para darle la oportunidad. Vamos aquí a preparar un momentico por acá. Debí haberlo hecho antes, pero no lo hice. Vamos a ver si esto tiene. Bien, vamos aquí a Erika. Vamos a presentar a Erika por acá, aquí en pantalla. Vamos a cambiar por acá. Vamos ahí para que la puedan ver bien. Quitar la imagen de fondo. Bien, aquí tenemos a Erika por acá. Bien, le vamos a pedir a Erika que nos preste su carterita, nos presta tu cartera. Bienvenida, Erika, a este espacio, a tu espacio. Para hacer este trabajo, que es uno de los trabajos más lindos, a mí me encanta este trabajo, me encanta porque chismeamos bastante, como digo yo, y yo que soy chismoso. Me encanta. El trabajo me encanta decir, poder preguntar. Es preguntarle al cuerpo. Vamos siempre partiendo de algo. Recuerden que, como habíamos dicho, nuestro paciente viene con un tema X cualquiera que ella tenga. Vamos a buscar si buscamos un poquito más para buscar aquí. Ahí. Vamos a ver. Vamos ahí primero vamos a observarla. Bien, primero trazamos ahí una línea de observación en ella y vamos a hacerle una pregunta. Siempre recuerden que partimos de base.
¿Qué te gustaría ver de hoy, de la vida tuya actual, de ahora, de ahora? Siempre es de ahora, no es nada del otro mundo. Algo que quizás se te haya repetido, que tú veas que se repita. Cuéntanos, a ver, ¿qué te gustaría ver? Hoy tienes un regalo, aprovecha, las cosas cuando se regalan se toman, no se dejan pasar. Ok. Pues tema con mi mamá es A ver, tema con tu mamá, ¿no puedes ser Ujú. un poquito más específico? Porque ninguno de los que estamos aquí vivimos contigo ni con tu mamá. Tú sabes cuál es el tema, pero nosotros ni enterados estamos. Bueno, mi mami es muy, ¿cómo te diré? O sea, se tiene que hacer lo que ella diga, Muy dominante. esté bien o esté mal. Si ella se equivoca, vuelve a mandar. Este, y bueno, pues tenemos el problema de que ella tiene el problema en sus rodillas muy fuertes, no puede caminar. Hoy precisamente empecé con dolor de rodilla nuevamente y mi hija la trae también. Tu hija lo trae. Ujú. ¿Y cómo eres tú? Yo, pues creo que igual que mi mamá. Igual. ¿Dónde te duele la rodilla hoy? En esta parte de aquí. Aquí, Ajá. aquí, Ay, sí. ahí, Sí. ahí, Ajá. ahí. Bien. Aquí, Hoy. ahí, Hoy. ahí también. Sí. Bien. Ya tenemos aquí una idea. Por ejemplo, la miramos a ella. Entonces, nos pudiéramos hacer una pregunta. ¿Cuál es la intención positiva de una madre en ser controladora? Bien. ¿Qué memoria hay para que una madre sea controladora? Cuando eso sucede, si fuéramos a mirar en el árbol genealógico, le pudiéramos hacer una pregunta a ella y ya nos está respondiendo. Fíjense qué bien, ya ella está respondiendo. Ya ella, al tocarse su ojo, respondió la pregunta. Recuerden un mecanismo impresionante que pasa en los seres humanos. Los procesos de anticipación están ahí. La mente ya sabe la respuesta que tiene que dar. Por lo tanto, en esta terapia, que es fascinante, no podemos perder ni un instante. Por lo tanto, yo pudiera decirle que a nivel de la bisabuela de ella, abandonó a sus hijos. Se murió ya de temprana. ¿Qué pasó? Bueno, yo que sepa, mi abuelito fue robado de su mamá. Se lo quitaron y ya hasta los 18 años volvió a encontrar a su mamá. Un abuelo que fue robado. ¿Quién se robó? Su papá. El bisabuelo. ¿Ya? A nivel del bisabuelo. ¿Ya? ¿Y con la bisabuela qué pasó? Pues tuvo hijos. Ajá. No se murió ella temprano, no, su mamá no la abandonó. No. Entonces, Bueno, de la bisabuela no sé. no sabes. A ver, ella me toca la parte interna del ojo, por lo tanto ahí estaríamos hablando de la parte de los bisabuelos. Bien, y como toca el ojo, es aquel que no se vio, aquel que no estuvo. Bien, bien, ahí tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un padre en casa? ¿Quién tiene que llevar la rienda? La mujer. Bien, entonces, ¿qué hace que una mujer se vaya? Me roban mi hijo. Bien, cuando le roban un hijo a una madre, ¿cómo queda? Una deprimida. Bien, una madre ausente. Una madre que le roban el hijo se queda deprimida, se queda ausente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de controlar? Que no me los quiten, controlar los pollitos, que los pollitos estén ahí, órdenes duras. Entonces, eso muchas veces no lo entendemos. ¿Eh? No lo entendemos.
¿Ya? Entonces, si tú cierras tus ojos, ¿ya? Por supuesto, la mamá sufre y los demás niños se sienten como abandonados, porque la mamá está en su depresión. Entonces yo quiero que tú observes a esa mamá que le robaron el hijo y dile simple y llanamente, abuelita, bisabuela, como tú le digas, en la rama que esté, hoy yo puedo entender que tú tuviste tus razones. Tu incapacidad de atender a tus hijos por la pérdida de tu hijo, tuviste tus razones. Para eso, imagínate que te roben tu hija por un instante. Ya vimos lo que hizo como una sorpresa hacia atrás. Ese fue el mismo dolor que sintió esa abuela. Dile, lo comprendo, tuviste tus razones. ¿Te imaginas que te roben tu hija? ¿Cómo tú estarías emocionalmente? ¿Estarías alegre? ¿Estarías deprimida? Bien. ¿Ok? Entonces, quiero que regreses a los 18 años de ese niño, a la edad que pudo haber tenido tu abuela, 18 años más allá, cuando ella tiene el encuentro con su hijo. Bien. Quizás en vez de ponerse alegre lloró, no supo qué hacer. Quizás ese niño haya pensado, mi abuela me abandonó. Pero como tú tienes a tu abuela en tu corazón, bien, recuérdala con alegría, sonríe. Sonríe a través de ese recuerdo, de esa unión. Bien. Porque ella nunca perdió a su hijo. Aún no viendo a su hijo estaba en el corazón. Lo único que ella elegía, sufrir. Bien. Sufrir. Sonríele. Sonríele esa historia. Sonríe tú por la abuela. Sonríe tú por todo el clan. Sonríe. Sonríe. Hoy tú tienes el poder de sanar. Y para esto podemos hacer algo y ya vamos a llevar la sanación a su tiempo completo. Vamos a darle los 8 minutos con 20 segundos y vamos a acompañarla donde ella simple y llanamente va a sonreír. Sonríe. Sonríe. Tienes 8 minutos con 20 segundos sonriendo. Por favor, mantén esa sonrisa. Mantén esa sonrisa y sonríe. Sonríe, sonríe. 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 Sonríe, pero sonríe ahí, sonríe. Bien. Sonríe. Pero ahora mientras tú recuerdas eso y sonríe, yo quiero que tú hagas algo. Concéntrate tu atención en tu perineo y aprieta. El perineo es el músculo ese que hay entre tu vulva y tu ano. Ese pedacito que hay ahí, apriétalo como si fueras a aguantar la gana de hacer popó o de hacer pipí mientras sonríe, pero sonríe. Sonríe, aprieta y sonríe. Aprieta y sonríe y mantén enfocada en ese recuerdo. Cuando esa abuelita se reencuentra con su hijo después de 18 años, sonríe, 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 sonríe y sonríe, sonríe. Afloja, afloja tu perineo y sonríe. Sonríe ahora, sonríe. Pero que esa sonrisa sea sincera, porque el recuerdo está en el corazón. Pon ese corazón alegre. Sonríe, 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 sonríe. Bien, sonríe, sonríe, sonríe. De ahí está sanando todas aquellas mujeres que tuvieron problemas en los ovarios, que han tenido quistes, ovarios poliquísticos. Todo lo que haya sido, sonríe, sonríe, sonríe y sana tu clan familiar. Lleva otra información. Sonríe, sonríe,
sonríe. Los hijos, aunque no estén presentes, se llevan en el corazón. Reescribe esa historia. Tú puedes elegir vivir ese recuerdo de la tristeza o desde la alegría. Yo elijo vivir el recuerdo de un hijo presente, ausente, cerca o lejos desde la alegría. Vamos, sonríe, sonríe, sonríe. Bien, sonríe. 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 Escribe también otra historia. Los padres tienen derecho a cuidar y a criar a sus hijos. Y sonríe. Ahí. Sonríe, sonríe y sonríe. Aquí estamos reescribiendo una historia. Reescribiendo esa historia que ella tiene ahí. Que ella tiene ahí. Sonríe. Sonríe, sonríe. Y ahora aprieta de nuevo el perineo. Vamos, apriétalo. Apriétalo y sonríe, sonríe, sonríe. Sonríe ese reencuentro de esa madre con ese hijo. Sonríelo. Sonríe ese reencuentro. Sonríe. Sonríe. Sonríe y sonríe. 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 Sonríe y sonríe mientras a través de esa sonrisa y aprieta duro el perineo. Duro, duro, duro para que esa energía suba, despierta y suba y llega a tu corazón y desde ahí puedas ver cómo tú eres grande. Sonríe. 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 Ahí piensa en tu mamá y dile por primera vez, mamá, hoy puedo entender por qué nos has controlado tanto. El miedo a la pérdida de un hijo. Porque se transcribió ahí un sentimiento de culpa por no prestar atención a mi hijo, se llevaron a mi hijo. Bien. ¿Ok? Entonces, dile a tu madre, mamá, hoy puedo entender que tú tienes tus razones de por qué controlas a los hijos. Miedo a perder un hijo. Miedo a perder un hijo. Miedo a perder un hijo. Sonríe y aprieta el perineo. Sonríe, sonríe, sonríe y aprieta el perineo. Sonríe, sonríe, sonríe y aprieta el perineo. Sonríe, no deje de sonreír. Bien, no deje de sonreír. Sonríe, 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 sonríe. Estamos viendo cómo esto es un trabajo físico a nivel de la física clásica. Tiene toda una respuesta de por qué 8,20. Aquí estamos en 8,20. Estamos en estos momentos en 5,30. Nos quedan alrededor de 3 minutos. Aquí muy bien. Muy bien. Donde ella está pasando la información, afloja el perineo. Ahí, aflójalo. Ahí. Cede. Cede. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora observa a tu mamá y aun dígate lo que te diga, tú le vas a sonreír. Vas a sonreír porque hoy tú has hecho consciente de esa información que ella traía. Bien. ¿Ok? Entonces el amor hacia los hijos se vive desde la alegría. Presentes o no presentes, ellos están en nuestros corazones. Desde el corazón, yo elijo vivirlo en total alegría. Entonces, presta atención ahí a tu corazón. Dile hola, hola, hola y aprieta el perineo de nuevo.
Hola, 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 hola. Aprieta el perineo fuerte, 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 fuerte. Sonríe, 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 sonríe. Lo que estás llevando ahí. Si quieres, aprieta un poquito el pecho, como si estuvieras haciendo ejercicio. Aprieta el pecho, aprieta el perineo. Ahí, ahí. Y sonríe, 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 sonríe muy bien. Muy bien, sonríe, aprieta, que estamos ya en el último minuto. Vamos, último minuto, aprieta bien, 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 muy bien. Vamos a hacer una inhalación por la boca, inhalamos por la boca, botamos por la boca, llenamos por la boca, botamos por la boca, pero con el perineo bien apretadito y el pecho apretado. Llenamos la panza de aire bastante, exhalamos por la boca de nuevo. Ahí sonríe, inhala por la boca, exhala por la boca, sonríe, sonríe, sonríe. Vamos, sonríe, inhala, inhala, bota, inhala, bota, inhala, bota. Respiración normal. Respiración rítmica. 8 minutos con 20 segundos. Que hemos visto que una terapia transgeneracional, bueno, esta llevó un poquito, nos podemos llevar quizás algunas veces un poquito más, pero son muy rápidas. Bien, son muy rápidas. Bien, ahí. Pásate tu mano por tu rodilla, por donde te dolía. ¿Dónde dolía? ¿Qué pasó en ella? Abre los ojos. ¿Duele? Mínimo. Mínimo. Ahí. Esta se desinflamó. Se desinflamó. Ujú. Interesante. Y que lo traía muy inflamado. ¿Qué queda? Ir al baño, hacer pipí y botar todo eso que tenemos ahí. Entonces, las terapias transgeneracionales nos pueden llevar a una historia oculta en nosotros, por supuesto, que no sabemos. Y que a través de estas técnicas, bien, podemos trabajar de forma rápida, instantánea, en ellas. No sé si vieron en algún momento algún movimiento tónico que había en ella. Bien. Entonces, a través del lenguaje no verbal, podemos trabajar esas historias ocultas. El lenguaje no verbal hay que hacer preguntas. Si entendemos también que nuestros pensamientos son anticipatorios, que la información llega, por lo tanto, un trabajo de esto que conlleva en nosotros enfoque en nuestro paciente. Bien, para darle espacio a ustedes, bueno, compartirles que va a haber un curso teórico práctico específicamente de esto, del lenguaje no verbal aplicado al árbol genealógico, este fin de semana. Este taller tiene como objetivo aprender a leer el cuerpo, buscar esos secretos, cómo se llaman, qué dicen cada parte de nuestros dedos, qué dicen nuestras manos, qué dicen nuestra cara, qué dicen esas microexpresiones. Para esto tienen todos aquellos que sean participantes, se les va a obsequiar de forma gratuita, entra en el mismo precio del curso, 3 libros para que ustedes profundicen. El despertar del tercer ojo, que es parte de este camino espiritual. La escuela de psicobiocodificación va encaminada, ya lo tendríamos en el mes de julio. Este es un curso intensivo, en este caso lo hemos dedicado a niños y adultos. Hay precios especiales para los grupos de personas. Cuando son en grupo, el adulto tiene un precio, un descuento arriba de la promoción y el niño tiene también otro descuento. Esa mega promoción está vigente hasta el 21 de este mes. Se aparta con 500 pesos, ¿bien? Por cada persona y se le conserva esa promoción porque las promociones van cambiando. El diplomado en psicobiocodificación, que al final vieron solamente una parte, cómo esas iniciaciones van en esos procesos de transformaciones.
Este diplomado comienza en septiembre, el martes día 10. Tiene una clase semanal. Está en promoción y se van a dar 3 becas. Ahí se van a otorgar 3 becas el primer día del curso. A través de una rifa se van a rifar las 3 becas con un descuento del 40% sobre la inversión total. Bien. Alguien de los presentes que quiera compartir, preguntar algo. ¿Tienen la palabra? Doctor, buenas noches. ¿En cuánto va a estar pues los cursos, el que está dando usted ahorita? Bueno, el que voy a dar el fin de semana tiene un valor de 3,000 pesos. 3,000 pesos. Los libros que se ok. van a llevar cubren el precio de... Si ustedes van a buscar los libros, eso, fuera, le cuestan más que los 3,000 pesos de curso. Bien. Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Discúlpame, Elisa, que cerré el micrófono antes de que usted terminara. Si quiere, vuelva a la orina y termínenos de compartir lo que iba a compartir. ¿Alguna pregunta, algo que nos quieran compartir? Bueno, a ver, en forma de resumen, entender el proceso de sanación es vital a la hora de, si son terapeutas, a la hora de que si van a una terapia, lo que sea. El haber solucionado un conflicto no quiere decir que ustedes hayan sanado. El haber hecho un movimiento terapéutico no quiere decir que nadie haya sanado. Uno de los grandes casos que tenemos hoy por hoy en el día a día es esa paciente o ese paciente que va a terapia y comienza a consumir o sigue consumiendo elementos tóxicos, elementos irritantes del sistema nervioso central. Bien, o pacientes que salen y se mantienen con boca seca, en estrés. Boca seca es sinónimo de estrés por mucho tiempo. Entonces, una de las formas de sanar esas memorias ya se las hemos compartido. Y recuerden esa mantener como tiempo 8 minutos con 20 segundos. Eso tiene toda una historia a nivel de la física que nos explica ese objetivo. Quizás en otro momento podamos conversar un poquito de eso. En los cursos sí los explicamos para que lo entiendan, cómo esos mecanismos se pueden manifestar conscientemente. ¿Alguna pregunta que quieran? ¿Algo que nos quieran compartir? Suma. Bueno, para mí fue importante conocer esta información porque yo ahora en este proceso que estabas haciendo descubrí algo que se ve que es algo oculto ahí atrás de mi papá, que él tuvo un problema vesicular como el que yo tengo, pero es por un secreto que ahora como que entiendo por dónde va. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es lo que... gracias, gracias. Gracias a ti. A ver, entiendo, creo que hayan entendido también la importancia de conservar esos secretos. De todas maneras, como digo yo, es la elección de cada cual. A ver, yo siempre, ahora día, vi algo en Facebook que me salió y yo se lo comparto. Era un muchacho que llega y le desean un mal o le hacen algo y él le desea mal a la persona y aparece la mujer como una mujer como ese espíritu y le da una pelota y le dice, tírala a la pared. El muchacho la tira, la pelota rebota hacia él, vuelve a tirarla y la vuelve a rebotar y la vuelve a tomar y así cuando lo hace como 3 o 4 veces le dice, lo mismo pasa con los pensamientos. Cada pensamiento que tú lances rebota hacia ti. ¿Okay? Y eso, por ejemplo, acá los miércoles, en las sanaciones cuánticas ancestrales lo llevamos a cabo. Y muchas de las sanaciones
hoy han sido producto de eso. Bien, tenemos muchos relatos de personas que han sanado, ustedes como pudieron ver, como hay otros más, y sanan así. Cuando yo tiro un pensamiento hacia el aire, ese pensamiento va a rebotar hacia mí, el efecto de la pelota. Pelota que usted tire a una pared, pelota que rebota contra usted. Pensamiento que usted tire no se queda en el aire. ¿Eh? Yo le puedo desear un pensamiento cualquiera que esté aquí, usted misma, Zulma. Si yo le deseo un pensamiento bonito a Zulma, bien, donde yo puedo desearle ahora a Zulma que a través de ese pensamiento que haya tenido, pueda liberar la memoria de su papá. ¿Bien? Y ese pensamiento, por supuesto, rebota hacia mí también. Y eso es lo importante. Entender que el pensamiento tiene el efecto de la pelota. Cuando usted tira una pelota a la pared, la pelota rebota hacia usted. Bien. La doctora Aide nos quería comentar algo, que la había echando el dedito por aquí arriba. Sí, te había hecho una pregunta. Buenas noches, perdón a todos y buenas noches, Juan Carlos. Te había hecho una pregunta. Yo manejo diario la odontología, tú lo sabes, y me quedó esa dudita de cuando vienen ya con desgastes dentales y cuando vienen con problemas en la articulación temporomandibular. Estabas hablando de los 8 minutos con 20 segundos, y puedo invitar a mis pacientes a que esa salivación este, la Recuérdate mantengan. que la salivación, Ujú. junto con el conflicto que tú tienes, Ajá, porque la salivación se pierde gracias a un conflicto. ajá. Entonces, lo que tú vas a borrar es la memoria de dolor y sufrimiento del conflicto. Tú le dices, piensa en esto, ya debes haber identificado el conflicto, que rumean, que guardan cuál es el secreto, que no quieren que nadie sepan, que dicen ya, que lo confiesen. Y entonces que vean eso ahí y bajo ese precepto de ese conflicto, yo voy a mantener, a ver, 8 minutos 20 segundos es una ley física. Sí o sí va a pasar. Eso no es que va a pasar en uno o va a pasar en el otro. Toda información que tú mantengas 8 minutos con 20 segundos va a pasar directamente a ese yo cuántico, va a pasar a ese universo y sí o sí se va a manifestar. La saliva en la boca, como tú sabes, porque tú lo sabes, suprime el dolor, pero no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional. Ujú, ¿Bien? ujú. Si no el dolor Sí, emocional. E incluso bajo una programación, cuando sacamos una pieza dentaria con saliva, nosotros podemos dejar una programación en ese momento. Ese lugar de la muela número tal está y estará anestesiado hasta la total recuperación. ujú. Sí, sí. De hecho, yo últimamente he tenido problemas con las coagulaciones de los pacientes. Entonces, sí he dejado un ancla, ¿no? De que tiene que, bueno, que la invitamos. Bueno, yo aplico códigos andinos también y la biodescodificación dental, ¿no? Entonces, cuando se trata de sangre, pues ya sé qué es, pero ahorita sí me quedó esa duda, ¿no? Ese secreto familiar o ese secreto personal, trabajarlo un poco, ¿verdad? Como, mm, o sea, yo quiero abarcar en mi consultorio, en mi consulta diaria dental, esa parte, porque esa se ve muy constante, ¿no? Entonces, siempre aplico algo muy de biodescodificación dental y lo hago mediante como plática adicional con mis pacientes. Pero Muy bien. sí me llamó la Recordar, atención los eso. temas de sangre están muy relacionados con la alegría de vivir. Ujú, ¿Bien? Entonces, cuando hay un sangramiento, es porque la persona no tiene alegría. Entonces, dicho sea de paso, una de las sustancias homeopáticas que se usan para que se controle una hemorragia es el fósforo. Y el fósforo no es nada más que la introducción
en tu sistema circulatorio de ese yo, de esa alegría por la vida. Ok, Entonces, y en el caso contrario, que no haya, que no haya sangrado. es lo mismo. No quiero vivir. No quiero que circule la sangre. Ok, va. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Fósforo. Ok. Entonces, trabaja sobre ese conflicto. A ver, tú trabajas sobre el conflicto, la mantienes 8 minutos con la idea fija aquí, manteniendo el recuerdo ese. Y como mismo la saliva te quita el dolor, te quita eso, te va a quitar el dolor de ese recuerdo. Eso es una ley física. Aquí no estamos hablando de nada. Lo que pasa es que si no la conoces, no puedes actuar sobre ella. ¿Eh? Ok. No, ¿Ok? pues, gracias. Gracias. Gracias a ti. Saludos. Entonces, bueno, la invitación a todos los que gusten este fin de semana, nos podemos ver. Va a estar muy interesante el taller. Se van a llevar un gran regalazo. Se van a llevar, primero van a conocer de su historia porque se van a trabajar. Los que están por acá cerca, los invitamos a que vengan aquí a presencial. Los que estén muy lejos por ahí, bueno, no pueden pasar de forma en línea. Pero los invito a que estén aquí y conozcan de su historia. Cuando conocemos la historia, no la repetimos. En el momento que, mientras no sepas de ella, le llamas destino y es una repetición continua, continua, continua y continua. Entonces, sanar ese árbol desde el amor, bien, es muy lindo porque se trabaja específicamente enfocado en ese cuarto centro energético, que es el centro energético que tiene que ver con la expansión. Bien. Sí, como bien dice Rosy, lección no aprendida, lección repetida. Y se está repitiendo. A ver, hoy es mucho de hoy hay una palabra de moda hoy que yo la veo y yo los escucho y me dicen, pero es que eso es inconsciente. Y yo solamente lo que hago es sonreírle. Mira, importa nada que sea inconsciente como que sea consciente. La historia está, la información está y se está haciendo consciente para que tú trabajes con ella. Simplemente. O trabajas con ella o no trabajas con ella. Y igual que es importante, hay que darle seguimiento a las personas los próximos 7 días. Al día número 4, después de una sanación instantánea, de esas que pasan así, debe de haber una crisis. Y al día número 7 hay otra pequeña crisis que se llama la crisis de confirmación. ¿Qué tengo que confirmar? Bueno, los patrones que yo había incorporado nuevos. Y el proceso de transformación ya está hecho. Bien. Bueno, darle las gracias a ustedes por su tiempo, por estar acá, por acompañarnos. Esta grabación se pondrá en las redes para que las tengan todos los que gusten obtenerlas. Y un gran abrazo de corazón a corazón y que vida plena y dicha para cada uno de ustedes en su vida. Muchas gracias. Gracias.